la Argentina, que es básicamente el tema que nos compete acá en el programa constantemente. Estamos con Leandro Mora Alfonsín, exdirector entre 2019 y 2022 de la Dirección Nacional de Política Industrial en el Ministerio de Desarrollo. ¿Cómo estás, Leandro? ¿Cómo andan, chicos? ¿Todo bien? Gracias por recibirme. No, por favor. Bien, muy... O sea que mi perfil va a salir mal, el de ellos va a salir bien y yo que ¿Ese, estoy no, a tu derecha... ¿Ese no es tu perfil? No sé, yo soy como Julio Iglesias, pero sin saber mi perfil verdadero. Bueno... No sale bien. No, todas las cámaras solito, salen. la cámara toma solo a vos. Ah, bien. Por eso, Por ahí viene la cosa. bien. La exclusividad de la cámara. Como para darte... Después te ves en el recorte. Capaz que es algo más de los dos perfiles, lo más probable. No, siempre hay uno que es mejor. Pero después te ves en el recorte. Si ya ves que es ese, ya... Bien. Todas Excelente. las próximas entrevistas es, por favor, el perfil es este. Bueno, ¿y qué perfil? Ah, ella quería venir todo. ¿Qué perfil tiene la Argentina, verdad? Para desarrollarse. Claro. ¿Cómo se perfila la Argentina para desarrollarse, para industrializarse? Son todas preguntas que nos hacemos, pero obviamente sin mirar tanto al pasado, sino mirando un poco al futuro. O sea, al presente para mirar al futuro. Y arranco por una pregunta un poco amplia, pero ¿qué significa industrializarse en el siglo XXI? Es una pregunta que amerita como largas explicaciones, pero me voy a ir por temas puntuales. Primero, entender qué lugar ocupas en el mundo, ¿sí? Bien. O sea, en términos económicos, qué demanda el mundo y qué podés ofrecer vos. Entonces, ¿qué es industrializarse en un mundo donde geopolíticamente hay una disputa que ya no es solo comercial, sino que básicamente es tecnológica y por la renta, por dónde se genera valor entre Estados Unidos y China, con Europa en el medio, con un montón de países que buscan ese lugar? Bueno, vos sos un país que busca ese lugar también. Con lo cual te tenés que preguntar, ¿qué demanda el mundo y qué tengo yo de lo que demanda el mundo? No solamente para pensar en qué exportar, sino para pensar de qué va a trabajar la gente que está en tu país en los próximos años. Y ahí en ese sentido, lo que uno observa de la Argentina es que si uno viene de Marte, ve el planeta y ve el catálogo de países que hay y que ofrece cada uno, bueno, Argentina tiene muchísimo que darle al mundo en función de lo que hoy se necesita. Por varias razones. En primer lugar, lo que está ocurriendo en Asia, en términos de que un montón de personas, tenemos ahí el 40% de la población mundial, y un montón de personas están pasando de la clase baja a la clase media, del mundo rural al mundo urbano. Hay transformaciones de crecimiento notable, no solamente en China, sino también en Malasia, en Singapur. O sea, tenés un montón de países donde están pasando cosas. Esa gente necesita alimentarse, esa gente necesita vestirse, necesita tocar un botón y que se prenda la luz, necesita celulares, necesita un montón de cosas. Bueno, ¿qué le podés ofrecer? Y ahí es donde vas a qué tiene la Argentina. La Argentina lo que tiene es una capacidad productiva diversa. Tiene una matriz productiva diversificada, pero poco desarrollada y que necesita escala. Si vamos a lo básico y a lo que siempre está en nuestro ADN conversacional, que es ser el granero del mundo o ser el supermercado del mundo, bueno, sí, Argentina tiene en su agrobioindustria, no en el campo nada más a secas, sino en su agrobioindustria, en el poder que tiene el agro, la biotecnología, la capacidad de desarrollar alimentos, la capacidad de escalar producciones en economías regionales, ganaderas, aviarias, ovícolas, oleaginosas, pesqueras. En toda esa capacidad, Argentina realmente tiene mucho para decir en alimentar ese mundo que está demandando. ¿Por qué le agregás el bio a la agroindustria? Porque las principales aplicaciones, la biotecnología es una rama de lo que hoy entendemos como economía del conocimiento, pero una de sus principales aplicaciones es Eres, empresa nacional santafesina, desarrolló el trigo HB4, es el trigo resistente a la sequía, es una tecnología nacional que tranquilamente puede matar el hambre en un montón de lugares. Es el trigo que si hay seca sigue creciendo, algo que es súper importante. Eso por ponerte un ejemplo, pero hay miles. No me quiero meter tan rápido en Brasil, pero tengo que mencionar a Brasil. La política industrial brasilera hoy tiene un objetivo, que es transformarse en el principal productor de alimentos del mundo en el 2035. ¿Y cómo viene ese camino? Y vienen bastante bien, porque están invirtiendo $60.000 millones en eso y están vendiendo, o sea, tienen un diálogo internacional con un montón de mercados abiertos. Pero ya más adelante me voy a meter en Brasil más de lleno. Quiero volver a Argentina y decir, a ver, ¿qué necesita el mundo? Alimentos. Tenemos una agrobioindustria súper competitiva. ¿El mundo necesita energía? Bueno, acá tenemos lo que pidas. No es vaca muerta solamente Argentina. En vaca muerta tenés la segunda reserva de shale gas.
la cuarta de shale oil, pero también tenemos petróleo convencional, hasta en la costa bonaerense hoy tenemos petróleo convencional, tenemos los mejores vientos del mundo en la Nor-Patagonia, soplan entre 12 y 14 kilómetros por hora, que es la velocidad constante como para generar energía eólica. Tenemos una de las mejores radiaciones solares del mundo en el norte de San Juan y en el sur de La Puna, que eso te permite también un desarrollo de energías renovables. Tenemos la capacidad para hacer hidrógeno, tenemos la capacidad para hacer Energía nuclear, ¿no tenemos también? energía nuclear. Argentina es el país líder mundial en energía nuclear con fines pacíficos. No fabricamos armas, fabricamos energía, fabricamos soluciones medicinales, fabricamos servicios vinculados a lo nuclear. Empresas como INVAP exportan a Holanda, exportan a Egipto, o sea, juegan en primera de verdad y son argentinas, a pesar de todas nuestras crisis y todo nuestro devenir. Entonces, agroindustria, energía. Lo que se necesita en materia de transición energética requiere muchísima minería y Argentina tiene cobre, Argentina tiene litio, tiene que agregarle valor a eso, pero lo tiene. De un lado de la cordillera se exportan 30.000 palos, de nuestro lado de la cordillera se exportan 4.000. Hay algo que no funciona hace décadas en términos de cómo creamos ese valor. Argentina tiene industria y tiene muchísima industria y tiene una industria que emplea a 1.200.000 personas en todo el país y que tiene sectores muy enlazados a lo que hoy el mundo demanda. Por ejemplo, en la forestoindustria, todo lo que ustedes conocen como comercio puerta a puerta necesita cartón. Claro. Bueno, Los envíos a domicilio. Acá no sobran pinos para hacer cartón. El cartón sale del pino. El papel tisú, el papel higiénico, los pañales salen del eucalipto. El cartón sale del pino. Esto dato para que un asado, ¿no? Entonces, No, está muy bien. Es un dato más para el asado navideño. Pero Uno lo guarda. hoy nos están sobrando hectáreas que no están siendo industrializadas y que de un material que, según la FAO, eso va a crecer al 47% de cara al 2040. Ahí, Leandro, sí, te consulto, digo, para entrar ahí. Sí. ¿Todo eso es compatible con la creación de puestos de trabajo? Totalmente. Todo eso es trabajo. Todo eso es generar empleo. La única manera de generar empleo es con mayor actividades económicas. Después está, por supuesto, por ejemplo, cuando hablábamos de minería, vos tenés el debate superficial es extractivismo o agregación de valor. Por supuesto que solamente extraer el mineral es una cuestión de exportación y cobra de un impuesto o no cobra de un impuesto y nada más que eso. Pero atrás de eso, ¿vos qué tenés? Vos tenés una estructura productiva diversa que la tenés que hacer conjugar, hablar entre sí. Por ejemplo, nosotros no podemos hacer baterías de litio en Argentina. Porque no tenemos cobalto. El cobalto, en una batería de litio, el 98% es cobalto. ¿Sí? O sea, hoy no podemos hacerla. Necesitas un desarrollo y una escala que te permita decir, bueno, che, si traigo el cobalto, es negocio. Para que haya una actividad económica, tiene que haber negocio. Sí podemos hacer los cátodos de las baterías. Y vendérselas al que hace las baterías. Ya con eso multiplicamos por 13 el valor de las exportaciones de ese segmento de litio. O al mismo tiempo, tenemos industria automotriz. Argentina tiene 11 terminales automotrices. Es uno de los 32 países del mundo que fabrica autos. Los autos del 2040 son híbridos o eléctricos, no más de combustión interna. Si nosotros no nos ponemos hoy a planificar cómo unimos el mundo de la minería con nuestra industria automotriz, yo me anticipo o me animo a decir que en el 2040 no vamos a tener fabricación de autos, porque el mundo va a demandar otra cosa. ¿Se producen ahora híbridos acá en Argentina? Tenés una producción muy chiquitita, tenés una producción muy pequeña, pero ese es el mundo híbrido. Ahora, claro, en el mundo eléctrico, 100%, para que exista la producción de eléctrico, vos necesitas todo un marco que excede solamente la fabricación de autos. Necesitas proveedores de cátodos o de baterías. Necesitas políticas donde ciudades, por ejemplo, demanden buses eléctricos. Ciudades silenciosas, sin ruido, donde el bus es eléctrico. Bueno, ahora acá Córdoba está experimentando sobre eso, por ejemplo. Buenos Aires ahora tiene una prueba piloto. Sí, pero esa que está en el centro. Sí, pero yo estoy hablando de la escala. Claro. Bueno, ¿cómo hacemos para qué? Acá tengo el litio, acá tengo las carroceras en Santa Fe, y acá tengo 11 terminales automotrices repartidas entre Córdoba, Buenos Aires, Santa Fe. ¿Qué hacemos con eso? Entonces, tenemos agroindustria, tenemos la energía, tenemos la minería, tenemos industria, sectores varios, insumos difundidos, hacemos acero, hacemos satélites en Argentina. Y tenemos una economía de servicios fuertísima. El tercer foco exportador de la Argentina son los servicios basados en el conocimiento. Hoy exportamos 9.700 millones de dólares en un mercado donde la demanda es infinita. ¿Eso tiene que ver con el nivel de educación de Argentina, crees? Totalmente. En Argentina vos hoy tenés
139.000 graduados universitarios por año más o menos, 2,5 millones de personas en el sistema universitario. Y en el mundo de los servicios, si vos pensás en el mundo de los servicios profesionales, Argentina se especializa en los servicios complejos. En Argentina vos tenés, por ejemplo, te tiro 2 o 3 ejemplos que se conocen poco, pero que emplean mucha gente. Vos en este segmento tenés 348.000 empleos. Bien. O sea, algo así como el 6-7% de la PA, de la población económicamente activa. Todos son profesionales, o el 95% son profesionales. Y te pongo algunos ejemplos. Chevron y Exxon, empresas petroleras. Chevron labura en Vaca Muerta. Exxon no saca petróleo en Argentina. Pero ambas tienen centros de servicio que le venden servicios a los Chevron y a los Exxon de todo el mundo. Cada una tiene 2.000 empleados. Una 1.800 y la otra 2.100. Promedio, 2.000 empleados cada una. Son profesionales que liquidan sueldos para afuera, analizan flujos de fondos para ver la rentabilidad de un pozo petrolero para afuera. JP Morgan, banca de inversión, tiene 200 personas en Argentina en la banca de inversión. Pero en el centro de servicios de JP Morgan, que le vende a otros JP Morgan del mundo, tiene 3.900 profesionales. Y el año que viene va a tener 5.000. Y el mismo ejemplo va para EY, para Price. Hay un montón. Hay centros de servicio. En Argentina tenés unos 52 que emplean 65.000 personas. Ese segmento depende del talento argentino. Porque Argentina hay algunos años que es muy cara. Argentina hay algunos años que es muy barata, en función de nuestra macro, que es el electrocardiograma de un cardíaco en una montaña rusa. Pero vos, caro o barato, hay ciertas cosas que las seguís vendiendo por el tipo de servicios que venden los argentinos. Y eso, y tomo palabras del hermano injusto de Tomás Delgado, que también ha participado mucho de este programa, eso es un stock que tenemos que cuidar, que siga teniendo flujo. Sí, claro. El stock educativo, la política educativa tiene que ser central. Porque realmente Argentina lo que vende en todos esos segmentos que te dije, energía, agrobio, economía del conocimiento o industria, es talento. Sí, bueno, hablando de eso, hoy comienza el paro universitario nacional por el incumplimiento de la ley de financiamiento universitario. Digo, también tiene que ver con eso, con las universidades públicas de todo el país, también universidades privadas, pero quiero decir, la cuestión del acceso a la educación, que en Argentina es bastante importante. Y en donde va mucho más del universitario, porque si uno se pone a pensar, cuando observa, Argentina no es un país pobre, pero es un país que tiene pobreza. Sí. Entonces, cuando uno observa que la accesibilidad a la escuela primaria de muchos chicos se ve comprometida por su acceso a la alimentación, se ve comprometida por infraestructura, se ve comprometida por vacantes, ¿y cómo replica eso en términos de calidad? Por ejemplo, en el mundo de la escuela media, mejoró la deserción de ser tan menos chicos de la escuela, pero con menos calidad. Desde que el secundario es obligatorio, te bajó la deserción. Sí. Pero tenés un aumento de la tasa de la sobreedad escolar. ¿Cuántos pibes siguen en la escuela, pero que ya se deberían haber ido? El chiste de los Simpsons, ¿viste? De Jimbo en 4º grado y ya tiene 17. Bueno, sí, citar a los Simpsons es muy millennial. Es muy Tomás Delgado también. Sí, estás en sintonía. Estoy en sintonía. Hay que reivindicar lo millennial. Es como no extraña. Pero vos hoy tenés un problema mucho más vinculado hacia la calidad y a para qué, o sea, cómo está la educación dialogando con ese mundo productivo. Problema que Argentina tuvo siempre, no es actual. O sea, el enlace entre el mundo productivo y el mundo escolar, el mundo educativo y el mundo laboral, es un desafío que tiene Argentina. Pero bueno, si vos me decís estructuralmente dónde tenemos que poner el foco, de 4 prioridades, esa es una. Bien. Sin duda. Educación, y vos cuando educás formás ciudadanos y formás trabajadores. Ambas cosas. Entonces, la educación en términos integrales, como contención, como dignificación, como proyecto de vida, como costumbre. Digo, yo hablo con industriales de hace muchos años, todos los días de mi vida hablo con industriales de algo. Y siempre que en los últimos años me ha pasado de hablar sobre cuando contratan gente. El otro día un fabricante de electrodomésticos me decía, yo no tengo ningún problema en que venga alguien y le enseño a armar una plancha, a armar un lavarropa. Digo, eso lo capacito. ¿No viene sabiendo eso? Yo lo capacito en la empresa. Hoy me está costando mucho más que me venga 3 días seguidos a las 8 de la mañana o que me aparezca un lunes después de cobrar la primera quincena. La disciplina. Y eso tiene que ver, esa lógica es del sistema educativo. O sea, el sistema educativo te uniforma, te hace conocer otras experiencias, y te hace cumplir las reglas de vivir en sociedad. Forma ciudadanos. Y el mundo del trabajo es una parte de esa ciudadanía.
Sin trabajo y sin prosperidad económica no hay ciudadanía real en una democracia. Sí. Leandro, con todo lo que comentás, el optimismo es total, ¿no? Porque digo, bueno, de acá somos potencia mundial, sin embargo Argentina constantemente se enfrenta a múltiples dificultades, ¿no? La cuestión de generar valor real, ¿no? Pareciera como que hoy siempre estamos discutiendo la chiquita del valor del dólar y el valor está más puesto no tanto en generar empleo o generar riqueza de esta manera, sino como en la especulación financiera o de pisar el dólar, ¿no? Como que no se está generando algo a largo plazo, pareciera ser. ¿Por qué crees que Argentina, con todo ese valor que vos describís, no logra realmente apropiarse de todo eso? Argentina es como el te amo pero, ¿viste? A ver, yo soy un enamorado de la capacidad productiva argentina y yo creo, sinceramente, y esto lo quiero decir, porque yo soy pesimista, pero soy optimista. Es raro. Yo no termino de ubicarme en un GPS propio, ¿no? A veces. Digo, yo creo que Argentina puede y debe, pero puede, y debe porque puede, ser un país desarrollado. Argentina tiene todo para ser un país desarrollado. Pero, acá pasan varias cosas. En primer lugar, yo creo que vos diste en la tecla con algo. Nos encanta discutir la chiquita. Argentina tiene un grave problema político para su conducción económica, que no depende solamente de un gobierno, ni del actual, ni del anterior, ni del anterior del anterior. Estamos atravesados por varias paradojas. Una de las cuestiones, yo hablo con inversores internacionales. La semana pasada estuve en Estados Unidos y hablé con mucha gente interesada en invertir en Argentina, en establecer empresas, en contratar gente. Hace 3 semanas hablé con gente de la India que está interesada en abrir un centro de servicios acá también. Una de las cosas que te resaltan es, Argentina es un país pacífico, por ejemplo. O sea, en India hoy, después del conflicto con Pakistán, claro, muchos están pensando en mudarse a otros países. Argentina es un posible destino, básicamente porque es pacífico. Argentina es una de las 25 democracias más sólidas del mundo, según el ranking de democracias. ¿Por qué? Y pensemos un segundo. Cristina le dio la banda a Macri, Macri le dio la banda a Alberto, Alberto le dio la banda a Milei, y acá no pasó nada. O sea, algo... En un ejercicio democrático podemos tener 1000 quilombos, pero en un ejercicio democrático y de votación pasó eso. La guerra pasa por Twitter. Claro, no es Perú, que un presidente dura 2 minutos y vos sabés que ser presidente es el paso previo ir preso, no importa. ¿Qué? Sí. O sea, es tu paso previo. Tu destino es ese. Tu destino es, o sea, te dan la banda presidencial y te muestran un catálogo de celdas para que vos elijas. Bueno, Argentina no tiene esas cosas, tiene una estabilidad, pero no tiene estabilidad económica desde hace muchas décadas, más de la que nos gustaría pensar. Si uno ve las crisis recurrentes desde el 75 en adelante, solamente para ser arbitrario y tomar como punto de inicio el Rodrigazo, que es para mí cuando se jode el Perú, cuando se jode la Argentina, para mí en el 75 empieza un devenir que te va del Rodrigazo a la tablita, de la tablita a el impacto de la crisis del 82 latinoamericana en Argentina, de ahí a la hiperinflación, de la hiperinflación al tequila, del tequila al 2001, del 2001 al 2009, de ahí al 12, al 14, al 16, al 18, a la pandemia y a las crisis más actuales. Tremendo. Cada crisis, cada recesión, cada default, cada situación de che, no me alcanza, cada una de esas instancias nos dejó un piso más alto de pobreza, de excluidos, de empresas cerradas y de reputación perdida. Esa reputación tiene que ver, con... Cuando hablo de reputación no es qué piensan los de afuera sobre Argentina si invierten o no. Porque el pyme argentino a la hora de decidir invertir o decidir encanutarse dólares para la mala, es una cuestión reputacional de tu propio ciclo económico. Entonces, para que haya desarrollo y para poder aprovechar el potencial, lo primero que tienes que tener es una macroeconomía estable y ordenada. Para que haya una macroeconomía estable y ordenada, hay 2 vectores que tenés que seguir. Bajar la inflación y acumular reservas. Una economía estable tiene esas 2 cosas. Todos los países de Latinoamérica que tuvieron problemas inflacionarios lo controlaron acumulando reservas. Yo no quiero ser Perú, pero Perú en los últimos 15 años mejoró su macroeconomía de esa manera. Yo no quiero ser Colombia, pero Colombia transitó un proceso macroeconómico con esas 2 pautas. La macro es necesaria, pero no alcanza. La macro es condición necesaria y fundamental, y no es la condición suficiente. A una política de macroprudencial, de orden macro y de seriedad macroeconómica, de basarse en objetivos y no en herramientas que no funcionan, de entender que las herramientas económicas son eso, son herramientas. La deuda es una herramienta, no me puedo enamorar de la deuda. La emisión monetaria es una herramienta, no me puedo enamorar de la emisión monetaria. El déficit no tiene una categoría, el déficit y superávit no son categorías morales, son categorías
económicas. El déficit no es ni bueno ni malo, el déficit tiene que ser sostenible. Cuando nosotros discutimos, y muchas veces en el discurso público dicen, bueno, pero Japón desde 1987 tiene déficit y no tiene ningún problema. Claro, Japón no es el cuñado ludópata del mundo. Japón no anda pidiendo, no anda defaulteando y pidiendo guita de cualquier manera. Tiene mucha deuda, pero es sostenible. Claro. Es un déficit sostenible y repagable. El problema de Argentina es que cuando incurre en déficits, no tiene recursos para poder pagarlo. ¿Cómo tenés déficit y reservas negativas? ¿Con qué las pagás? Si tenés problemas impositivos, problemas de reserva, ¿cómo las pagás? Entonces, orden macro por un lado, y para que ese orden macro sea sostenible, una política de crecimiento parada en tus fortalezas. Hay una sola manera de que las economías crezcan: generando empleo. No hay otro truco. El capitalismo funciona así hace siglos. Todos los países que nos gustan lo que hacen es generar empleo, desarrollar actividades económicas, liberar sus fuerzas productivas, dejar que el mercado eso lo haga, pero con la prudencialidad de un Estado que pone las normas, evita los abusos y dota los bienes públicos, la infraestructura, las leyes, las cosas en las que tiene que estar el Estado, que es importantísimo. Son esas dos condiciones. Condición necesaria, la macro, y condición, no sé si suficiente, pero sí alcanzando la suficiencia para ese camino al desarrollo, una política de crecimiento con estrategia. Y una política de crecimiento, y juro que con esto cierro porque siento que yo me emociono No, por favor, voy. Me encanta. Sí. No es proteger sectores por proteger sectores, sino promover los sectores que te aseguran un buen mercado interno, exportaciones para fortalecer esas reservas de manera sostenible, desarrollo de las economías regionales, porque tenemos 2,5 millones de kilómetros cuadrados en la 8ª extensión territorial del mundo, y necesitamos desarrollar todas las economías regionales, no solamente Buenos Aires, Córdoba y Rosario. Sí. Generación de empleo de calidad. Esos son los 4 vectores a la hora de pensar qué es un sector estratégico y qué no. Los 5 sectores que yo les dije antes, que son macro sectores, cumplen en términos generales esas 4 normas. Después te tenés que meter adentro y ver qué es lo que más te conviene, qué es lo que te permite una inserción de la gente que está afuera del sistema y necesitas que empiece a trabajar, desarrolle habilidades y tenga movilidad social ascendente, que es lo que generó la grandeza de este país. Mi abuelo, 3er grado incompleto, fue a trabajar a Manuel Alfonsín, siempre lo voy a recordar y siempre aprovecho para mencionarlo. Si no fuera por él no existiría nada. Argentina es un país donde el nieto de un obrero sin el primario completo puede trabajar de diseñar, ejecutar y pensar política industrial. Esa es la Argentina que al menos yo quiero. Por más que después lo pueda hacer como el culo o lo pueda hacer muy bien, no importa. Pero el tema es, el mensaje de la Argentina posible tiene que ser ese en términos humanos. Sí. ¿Cómo debería ser para vos una reforma laboral para ir en esa línea? Sí, porque bueno, estamos hablando de generación de empleo, ¿no? Como uno de los vectores más importantes, y sin embargo en Argentina el empleo es cada vez más precario, ¿no? Y ya no se trata de empleo o no empleo, sino qué tipo de empleo, ¿no? Porque la figura del asalariado pobre hoy por hoy es totalmente absoluta. Ahora, para mí hay 3 cosas en ese sentido. Primero, entender que una reforma laboral no es lo que soluciona los problemas en el mundo del empleo. Segundo, entender que uno a la realidad intenta transformarla, pero no la niega. Hoy el mundo del empleo es lo que es. Y no solamente en Argentina. Los desafíos laborales en materia de las economías de plataformas, la informalidad como velocidad de circulación del dinero por afuera de los registros. Eso está presente. Latinoamérica es la informalidad. Cuando pienso en Latinoamérica, pienso en economía informal. Lo que sí yo entiendo es que cuando uno habla de reforma, no es solamente una cuestión de bajar costos. Si vos solamente te centrás en bajar costos, no te va a aumentar el empleo. Es necesario que los costos sean razonables. ¿Por qué? Porque en un mundo donde vos competís, si te sale más caro un argentino que un colombiano, que un mexicano, bueno, vas a contratar un mexicano antes que un argentino. Vas a contratar un egipcio antes que un argentino. O sea, sobre todo en una economía de altísima inserción global. Entonces, los costos tienen que estar alineados. Pero hay una realidad. Para que haya trabajo y para que alguien ponga una empresa, no es una cuestión solamente de las normas. Las normas son una segunda generación. La primera generación de toma de decisiones para saber si invierto y contrato es la rentabilidad. Nadie pone plata si sabe que no va a ganar plata. Si yo quiero fabricar tazas, tengo que saber que gano plata fabricando tazas. Sí. Y después me fijo si la norma laboral es más o menos restrictiva, si tengo que pagar 4 indemnizaciones o una.
después viene ese mundo. ¿La rentabilidad antes que la previsibilidad también? Es que van un poco de la mano. Si yo tengo rentabilidad... A ver, esto es como... Nadie pone... Te lo pongo de vuelta en el sector forestal industrial como ejemplo. Son inversiones de 30 años. Si yo no sé si voy a poder enajenar un bosque durante 30 años para plantar, cortar, que es lo que necesito hacer... Argentina tiene una particularidad que es el lugar del mundo que más rápido crecen los árboles. Entre 9 y 16 años crece un pino. En Finlandia tarda 52, que es el país líder forestal industrial. Otro dato Eso por el tipo de suelo. Por el tipo de... ¿Y por qué Dios nos ama? Dios está obstinado y nosotros somos bastante nosotros mismos nos odiamos. Nosotros somos los que le decimos a Dios te amo, pero... Es como... Y Dios insiste. Dios dice, che, a dale esto, tirale esto. Pero no nos echó del paraíso todavía. No. Seguimos acá. ¿Será que le den? Claro. Pero vuelvo a tu pregunta porque no me quiero escapar. Digo, la previsibilidad te lo da que vos puedas desarrollar tu negocio sin que te cambien las reglas también cada 5 minutos. Digo, si vos para tu producción necesitas importar y necesitas importaciones y ahora las pagas a 180 días. No, ahora tenés que generar 8 formularios. No, y ahora tenés que... Bueno, las empresas les cuesta la operatoria y eso empieza a pesar cada vez más sobre la rentabilidad. Pero hay un montón de empresas que no se van a pesar de eso en estas décadas en Argentina. ¿Y eso por qué es? Porque hay nicho de rentabilidad. Primero la rentabilidad. Y después lo que tenés que ver es, bueno, en un mundo que cambia y que va mucho más veloz que la capacidad de generar normativas, ¿cuáles son los sandboxes? ¿Cuáles son las cajas de arena? Digamos, ¿sobre qué temas yo tengo que ponerme para que no se pierdan los derechos laborales en un mundo cada vez más líquido y más fluido? Ejemplo que para mí es fundamental es, tengo un montón de jóvenes pedaleando, llevando pedidos. ¿Cuál es la cobertura de salud ante un accidente? ¿Quién está cubierto? ¿Cómo se lo cubre y cómo no se lo cubre? Una reforma laboral tiene que atender eso. México, la reforma laboral mexicana, que geopolíticamente se explica por el hecho de que eran muy baratos en comparación a los norteamericanos, a los estadounidenses, los trabajadores mexicanos. Entonces, en el primer gobierno de Trump incidió directamente en una reforma laboral que dio más derechos en México, no menos. Pero en parte, ¿por qué? Porque también tenías a un trabajador con más cualificación y con más nivel de costo en ese sentido. Pero saliendo de la lógica estrictamente de costos, vos tenés reformas laborales en donde ves los nichos de modernidad y donde aplicás. Yo no soy experto laboral, dentro del... respeto mucho, por ejemplo, yo formo parte del colectivo Futuros Mejores. Hace poco sacamos un informe con Juan Otaviano, que participó en él, donde tiene un montón de ideas de, mirá, podemos hacer una reforma laboral que mejore costos y mejore derechos. No es una cosa o la otra. Salir de las falsas dicotomías que proponen los debates. Cuando vamos a lo productivo, esta cosa de, pero si instalamos tal tipo de fábrica, la contaminación... No, mira, tiene que ser sostenible. El mundo produce cosas tecnológicamente sostenibles. Si no, la dejas de producir. Pero empezar a prohibir actividades económicas por planteos ecologistas o ambientalistas, y nos lleva, en un país con 40% de pobres, yo necesito que la gente trabaje. Y hacerlo de la manera más sostenible, amigable con el ambiente posible, pero no puedo tener 47 millones de argentinos cultivando lechuga orgánica. No existe ese modelo. Sí, también entiendo que hay una cuestión de la urgencia, ¿no? El otro día que hablábamos un poco de la precariedad, ¿no? Y de cómo de la implosión social, no tanto para afuera, sino más bien para adentro. Y esta idea de que hay muchas necesidades materiales de gran parte de los argentinos que son ahora, ¿no? Como esta incapacidad de proyectar a largo plazo, porque tenés un montón de gente que no llega a ese largo plazo, ¿no? Y que tiene que ver con el primer metro cuadrado privado, pero también tiene que ver con el primer metro cuadrado público. O sea, la prestación de bienes públicos en Argentina, cuando siempre se debate sobre presión impositiva, por ejemplo. Tenemos una presión impositiva elevadísima y tenés países que tienen el doble de nuestra presión impositiva, como Noruega. Pero, ¿por qué pagan contentos y no se quejan? Porque tienen una provisión de bienes públicos de primera calidad. Sí. En cambio, si yo pago mis impuestos y la sala del hospital rebalsa, la escuela no me contiene, le falta gas o se cae el techo, si en las rutas son cada vez más peligrosas y no hay una seguridad no solamente de las personas, sino del transporte de cargas, que es el empleo, el laburo, lo que, si no tengo eso, eso es urgente. O sea, esas son una suma de urgencias que en realidad siempre existen en países demográficamente difíciles, topográficamente difíciles, como Brasil o Argentina,
en donde la infraestructura es un desafío enorme. O sea, pensá que con el gasoducto, ¿cuál era el tema del gasoducto? Y llevar vaca muerta a 11 millones de personas en la cuenca bonaerense y a las industrias de ese lugar. Y de esa manera ser más competitivo con tema gas y llevar gas a lugares donde antes no había gas de red. Esos son los desafíos que vos tenés y esos son desafíos que requieren planificación, mejorar esa lógica del primer metro cuadrado en la faz pública y después, por supuesto, una economía ordenada es mejorar el metro cuadrado en la faz privada. Si vos trabajás en cualquier laburo, si vos laburás 8 horas y salís y tenés que agarrar el auto para sumar un ingreso y estás 14 horas afuera de tu casa, no estás acompañando ni la trayectoria educativa de tus pibes en la escuela, no sabés ni qué le preocupa a tu pibe, digo, eso es calidad de vida que se ve minada. El fenómeno de los trabajadores pobres, que es un fenómeno de los últimos 5 años de Argentina, y que ahí es para plantearnos, y por supuesto, cómo se juegan los presupuestos familiares en una lógica que ya excede solamente a la pobreza, sino que uno ve que en los sectores medios profesionales, el costo de la obra social, las jubilaciones que no rinden, tener que ayudar a tus viejos, tener que criar a tus hijos. Cuando hablamos de natalidad, cuando hablamos de la caída, ¿qué le pasa a los jóvenes? Los jóvenes no se pueden ni pagar el alquiler, van a tener un pibe, mandarlo a la escuela. Digo, sí. El orden económico y la previsibilidad económica es la llave ¿qué es un país desarrollado? Hay muchas definiciones, pero a mí la que más me gusta es de Amartya Sen, que parece un tema de Alejandro Lerner, Amartya sí, pero es Amartya Sen, Premio Nobel de Economía de 1998, que hizo el índice del IDH, el índice de desarrollo humano, es un tipo que hizo muchos aportes a eso, y una de las definiciones que tiene, que para mí es la que más me gusta, es un país desarrollado es un país donde la gente tiene la libertad de elegir el modo de vida que quiere vivir. Mirá vos. Y esos son 5 libertades que él señala, ¿no? Sí. La libertad civil y política, es decir, derecho a nacer, derecho a tu identidad, derecho a votar, a participar de tu vida democrática, que no te discriminen por tu etnia, por tu orientación sexual, lo que sea. Sí. Que esas son taxativas. Y después libertades progresivas, que son las económicas, las sociales y las culturales. Es decir, todos tienen derecho a un techo. Ahora, eso es progresivo, no es que nacés y va el techo, no, pero es cómo garantizamos una política de vivienda, cómo garantizamos una política alimentaria. Ahí entra en el terreno la discusión de la política social. Un acierto de la política social argentina ha sido la UH, universal y llegando a la mayor cantidad posible de gente que lo necesitaba. Ese sistema vivió mediado por otro tipo de sistemas que llegan menos, que tienen menos alcance, que son menos eficientes en términos de costos. Y acá vamos a algo que es, tal vez para mí, el gran problema de los últimos 25 años, o más también, pero digo 25 años por mi uso de razón, ¿no? Confundir herramientas con objetivos. O sea, ¿Cómo sería eso? A ver, en el caso de la política social, por ejemplo, ¿qué es lo que yo quiero? ¿Entregar planes o que haya menos gente en situación de gravedad alimentaria? ¿Cuál es el objetivo y cuál es el medio? O sea, si yo tomo a la política social como un medio puramente de construcción política y ese medio de construcción política evade la solución del problema que está atacando, bueno, empiezo a gastar mal. Política de subsidios. Si yo subsidio la energía o subsidio el transporte en el 2002, a la salida de la peor crisis de nuestra historia, porque la gente no tenía plata para tomarse el colectivo en el laburo nuevo que había conseguido, es una cosa. Ahora, si en el 2005, 6, 7... con ya 5 millones de personas incorporadas en el mundo laboral, yo sigo con ese gasto de subsidio, no estoy ni favoreciendo la inversión, no estoy teniendo energía competitiva, estoy subsidiando piletas climatizadas en Puerto Madero, cosa que ha pasado. Entonces digo, una cosa es la herramienta y que la herramienta sea bien recibida y otra cosa es el objetivo. Para bajar la inflación. Mira, la inflación tiene que bajar. Ahora, si yo, para bajar la inflación, ajusto cuánta cosa existe en el mundo, o para bajar la inflación, lo que voy a tener es la paz de los cementerios, o si para bajar la inflación yo lo que digo es, no, ¿sabes qué es una buena política? Controlar los precios. Y sabes que no te funciona en el 2007, no te funciona en el 2015, no te funciona en el 2021. Bueno, entonces estás enamorado de la herramienta. Tanto no funcionaba. Te chupa un huevo que bajen los precios. Vos lo que querés es simplemente dar una discusión. Y está bien dar discusiones. Pero las discusiones tienen que venir de soluciones materiales a problemas concretos. Porque si no, lo único que hacemos es... y ahí se explica por qué
mucha gente se siente tan alejada de la política y las soluciones de la política. Si la política no te soluciona un problema, no tenés agua en tu barrio, no te llega la conexión de gas. Conseguir una garrafa social en Aristóbulo del Valle, provincia de Misiones, era menos probable, o es menos probable que encontrarte al abominable hombre de la nieve comprando yogur en Coto en un momento. Entonces digo, claro, ¿dónde quiero que llegue el gas? A Aristóbulo del Valle, Misiones, donde no hay conexión de red y va a tardar que Vaca Muerta, el gasoducto llegue, o quiero el gas subsidiado en Recoleta. Digo, y esas son las preguntas estratégicas que los tiempos cortos electorales y la chiquita, eso que decíamos al principio de la conversación, y la discusión chiquita de quién tiene razón. Bueno, tener razón no soluciona problemas. Sí. Tener razón, pero no soluciona nada. No, y también pensar las políticas de Estado y económicas desde una perspectiva humanista, no como una cosa altruista, así como de, amor y paz, sino como pensar a la economía como una ciencia social, que no es que las cosas son de un modo y me tiene que cerrar el Excel y nada más, sino pensar un modelo que cierre con las personas adentro. Porque la economía es una ciencia social, que estudia cómo se produce y se reproduce la vida material. Esto es producción, distribución y circulación de la producción, el valor agregado y el ingreso. Esa es la definición de economía, no es bienes escasos y necesidades infinitas, no. Derecho a la propiedad privada. Derecho a la propiedad privada, sí, por supuesto, tiene derecho a la propiedad privada. Es el sistema capitalista, es la base del sistema capitalista. No, jamás discutiría eso. Sí, digo, la economía es una ciencia social que lo que estudia o lo que promueve es el progreso. O sea, todos los que nos dedicamos a una ciencia decimos que la nuestra es la más importante. Así como en la escuela, bueno, está bien. El profesor de música, su materia era la más importante, la de matemáticas, su materia era la más importante. Yo creo que la economía es la ciencia social más importante. Y peleemos no. Coincidimos, está bien. No, acá la sociología no dice lo mismo. Pero aquí voy con esto. Digo, nosotros pensamos la economía, o la economía se tiene que pensar para que el país se desarrolle, para que la gente viva mejor. Digo, y la única manera de desarrollar el país es que la gente viva mejor. Eso es, consumo, producción, trabajo. Hay una mala palabra hoy en la Argentina mileísta que es, más que mala palabra, un concepto que quedó como estigmatizado, que es el de la redistribución de la riqueza. ¿Te parece que se puede seguir pensando a partir de esa idea? Eso trae las trampas ideológicas de la Argentina, que hacer una dicotomía entre crecimiento y distribución. Son las dos cosas. Sí, a ver, Argentina no crece desde el 2011. Mal podemos distribuir mejor si la torta no crece. Somos más personas para una torta más chica. En cualquier escenario, así se hace el mejor distribuidor del mundo, o sea, la distribución empeora. Eso es una realidad. Para que mejore la distribución, tiene que haber crecimiento económico. El crecimiento económico, para mí te diría, es indiscutible. Ahora, ese crecimiento tiene que venir con mejores lógicas de distribución. Vos tenés hoy que la distancia entre, no me acuerdo ahora cuánto estaba la canasta básica, pero la última vez que la revisé estaba en para un hogar 1.200.000 pesos. Ahora debe ser un poco más alta. Pone que tiene 1.500.000, no sé. Estoy hablando con un dato atrasado, ¿sí? Hago esa aclaración. Pero en ese momento, vos tenías que, esa canasta de hogar que con menos de un palo de 200 es pobre, cuando ves la distribución del ingreso por hogares, bueno, entonces te daba que el 60% de los hogares de la Argentina tiene problemas. Y que están abajo de eso. De hecho, para ser parte del 10% de mayores ingresos de la población, con un palo y medio, con un palo 600, estás entre el 10% que mayores ingresos percibe. Hay un serio problema de distribución ahí. Porque vos en eso tenés el que gana justito un palo 700, o 2 palos, y tenés el que puede ganar 50 palos. Entonces, si el 10% de la población está en esa franja, tendría que ver el último número. De vuelta, no lo revisé antes de venir acá, pero digo, venimos con ese problema hace ya varios años de una distribución rota. ¿Y cómo se distribuye mejor? Se distribuye mejor de emergencia con políticas sociales inteligentes. Pero la política social, su mejor virtud es dejar de existir en algún momento. Es dejar de ser necesaria. Pues haces algo para que en algún momento deje de ser necesario. Y luego, crecimiento económico, creación de empleo. La única manera de que no haya pobres es que haya trabajo. La única manera sostenible de bajar la pobreza es generando empleo de calidad. No el empleo como venga y como... Empleo de calidad, empleo que implique habilidades, que implique desarrollo de nuevas habilidades, que implique prestar mejores servicios, que implique fabricar cosas más complejas. Es un camino largo. Nosotros, a pesar de que somos jóvenes, no vamos a ver a la Argentina desarrollada. El objetivo de nuestra vida es dejar todo para dejar las condiciones hechas. Y es más, para mí el gran problema que tenemos en ese camino tiene que ver... De vuelta, yo soy optimista y a veces me agarra el pesimismo, les decía antes, ¿no? Pero yo siento que perdemos el tiempo en Argentina.
Y eso es lo que a mí más me pone pesimista, porque tenemos todo, todo. Y no nos ponemos de acuerdo en lo básico, nos quedamos en la chiquita. Y yo miro, no me tengo que ir muy lejos, no te quiero hablar ni de la política industrial de Inglaterra, ni de la política industrial que hace China. Yo veo Brasil y digo, che, estos no están perdiendo el tiempo, tienen 1000 quilombos. Tienen un montón de desafíos mucho más por territorio, resolver. mucho más población. México es un país que tiene el 33% de su territorio tomado por el narco. No podés caminar sin pagar, sin que te... Digo, pero vos ves algunas variables de hacia adelante en donde observás y dices, che, bueno, pará, hay una mirada estratégica. En el caso brasilero, nosotros, en mi experiencia como funcionario, una de las cosas que nosotros habíamos trabajado en su momento, sobre todo no tanto mi equipo, pero sí otros equipos, era, en ese momento el secretario de Industria, Ariel Yale, era, yo quiero que la Ranger 2025 se haga en Argentina. Y eso implica que se cierre la planta de Brasil. Ford iba a fabricar en Argentina o en Brasil, no en los dos. Se ganó ese proyecto, se empezó a fabricar acá la Ranger 2025 en Pacheco, que es la primera planta de Ford fuera de Estados Unidos. Quedó cerrada en Brasil. En Brasil esa planta hoy es la planta de BYD, de los autos eléctricos del futuro. Ok. Entonces, es decir, vos podés hacer cosas, pero nunca tenés que dejar de hacer cosas, porque si te dormís acá sos cartera. Digo, Brasil viene de una crisis enorme en el 2013, crisis institucional, económica, recesiva y demás, y vos ves que en los últimos años se va ordenando y quiere ser un país grande, quiere ser el principal proveedor de alimentos, insignia en biotecnología, y de esos 60.000 millones de dólares que implica el programa Nova Industria, que es la política industrial brasilera, un porcentaje enorme es infraestructura, porque es un país muy difícil topográficamente, entre el Amazonas, los altos, los bajos, las mesetas, la población, como nosotros, tienen concentrada la población en pocas ciudades, el grueso, eso, la concentración poblacional te lleva a problemas sociales. O sea, en Argentina, ¿qué tenemos? 1/3 de la población vive en la 1,4 milésima parte del territorio, que es el AMBA. Sí. Bueno, el 80% de los pobres, más o menos, están acá. Y vos tenés una Argentina con una lógica económica de prosperidad en, no sé, Tandil, San Francisco, San Rafael, Mendoza, Posadas. Hay un montón de ciudades intermedias en Argentina que crecen, pero hoy nosotros estamos teniendo más proyectos subnacionales en donde operan fuerzas más bien centrífugas de desarrollo y no un proyecto nacional equilibrado, armónico, que priorice economías regionales, que priorice exportar más, tener mercados internos fuertes y generar empleo de calidad. Las 4 cosas que vengo diciendo desde el principio. Sí, cualquier política de industrialización y desarrollo tiene que ser sí o sí también, me imagino, un proyecto federal. Pero, por supuesto, aparte tenemos una riqueza enorme. O sea, en Argentina tiene todo porque es gigante y tiene... No te vas a poner a producir cosas que no tienen sentido económico en Salta, pero hay un montón de cosas que sí podés hacer ahí. A mí me quedó una cuenta pendiente cuando era funcionario. Yo quería promover que se arme un parque industrial. Yo tenía a mi cargo el Programa Nacional de Parques Industriales y con mi jefa de ese momento, la subsecretaria Juli Lustó, que le mando un beso si está viendo. Le mandamos un beso. Queríamos hacer un parque industrial en Olacapato, provincia de Salta. En Olacapato, ni el intendente de Olacapato, provincia de Salta, tenía intención de... ¿Pero por qué? Porque es el último enclave antes de Chile rodeado de mineras. Si yo pongo un parque ubicación industrial estratégica o un parque logístico ahí, si el Estado va y pone esa infraestructura, bueno, es más fácil para la metalmecánica instalar un taller, instalar piezas y partes, instalar una balanza para pesar camiones, no sé. Después vemos qué hacemos adentro, pero ahí tiene que haber algo, porque si no, no hay agregación de valor nacional en una inversión minera. Y bueno, eso es estrategia, planeamiento, es infinita, pero lo que necesitas es mucha gente muy capacitada y con mucho amor por la Argentina, pensando ese tipo de cosas chiquititas, poco sexys, difíciles de explicar y de vender y de generar interés, pero que hacen a eso, a que la gente pueda vivir mejor. Tengo otra pregunta que capaz es un poco incómoda, pero ¿vos crees que Argentina, estando alineado o por lo menos dependiendo de Estados Unidos como dependemos hoy por hoy, puede ir hacia estos proyectos que vos describís tan bien y de forma tan optimista? A ver, con Estados Unidos la relación tiene que ser la mejor posible. Eso no quita que no tengas la mejor relación posible con otros. Los países no se casan entre ellos. Vuelvo a Brasil. Lula hace 2 semanas estuvo en Singapur y Malasia. ¿Haciendo qué? Vendiendo.
Vos le ves la foto, está siempre dándole la mano a alguien, son 500 millones de dólares. Es decir, la hora de este tipo son 500 palos. Está todo el tiempo dándole la mano a alguien vendiendo cosas. Por supuesto que, vos lo que tenés que tener es una visión en donde Estados Unidos es importantísimo, porque es una economía complementaria. Es una economía complementaria y es una economía competidora en el mundo agro, en el mundo campo y demás. Ahora bien, vos la geopolítica la tenés que aprovechar a tu favor. Es decir, tenés tus problemas económicos, financieros y demás. Hoy tenés ese apoyo en Estados Unidos. Bueno, ¿qué vas a hacer con eso hacia adelante? Es decir, ¿qué compromisos se generan? Y si vos realmente vas a utilizar este apoyo para acumular reservas y salir del entrampe macro es una cosa. Si vamos a tener el dólar barato y viajar barato a Madrid, bueno, esa es otra. Claro. Si yo fuese hoy funcionario, yo fuese ministro, yo lo que más estaría viendo hoy es, no sé, ¿qué internas hay en el Departamento de Estado de Estados Unidos? ¿Quiénes están a favor y quiénes están en contra en el Departamento de Estado de apoyar a Argentina, de apoyar a Bolivia, que es el apoyo que se viene, o apoyar a Ecuador? Porque esa es una disputa geopolítica. Y en el mientras tanto, ¿qué diálogo tengo con China? ¿Qué inversiones estoy propiciando? ¿Qué mecanismo de transferencia tecnológica? ¿Y qué le exijo a China? Así como le tengo que exigir a Estados Unidos, tengo que exigir a China. Y no solo Estados Unidos y China, no me quiero quedar en ellos, sino ¿quién es el segundo, el tercer principal inversor extranjero directo en Argentina? España. ¿Qué diálogo tengo con España? ¿Cuáles son mis próximos pasos con España? ¿Y qué le puedo vender a África? Si yo tengo una industria láctea enorme que está con márgenes de ganancia chiquititas, ¿por qué no invierto en normas de calidad e infraestructura de calidad para vender leche certificación halal al mundo árabe, que son 3.400 millones de dólares de exportaciones que no los estoy aprovechando? ¿Por qué no vendo carne halal al mundo árabe? La verdadera política, como decía el general Perón, que es la política internacional, implica tener estudiado cuál es el principio de esta charla. ¿Qué le vendo al mundo? Claro. Bueno, ¿qué le vendo al mundo? Y ese mundo es Estados Unidos y un montón de otros países. Pero con Estados Unidos, por supuesto que tengo que estar bien. Tengo que estar muy bien, porque es un país, mi égida de mismo uso horario, es potencia tradicional, tengo una afinidad cultural total. O sea, culturalmente me parezco mucho más a Estados Unidos y al mundo occidental que a la India, no sé. O sea, me parezco mucho más. Sí. Y eso es un activo que tengo que aprovechar. Pero en una mirada en donde, tercera posición, en una mirada donde soy yo en el mundo. Y perdón, Argentina es y tiene que ser un jugador importante en el mundo. Argentina tiene que jugar en primera. Jugar en primera es hablar con todos y animarse a poner condiciones. Ganar, perder, pero poner condiciones. Muy bien, clarísimo, Leandro. Tengo un verdadero o falso, muy cortito. A mí no me dijeron esto, yo no estudié. La producción no. A mí esto yo no la arreglo. Muchas cosas ya las has explicado, así que vamos a ir a algunos que capaz no profundizamos tanto. ¿Verdadero o falso? ¿El litio va a salvar a la Argentina? No, falso. Bien, está muy bien. Sí, es una sola palabra, ¿no? Puedes explayarte en una oración. Sí. No, hay que industrializarlo, hay que invertir, atraer extracción minera y generar una lógica de cadena de valor alrededor de esa que se relacione con la transición energética, la industria automotriz y otros sectores intensivos en energía eléctrica. Clarísimo. ¿El problema industrial argentino es solo el tipo de cambio? No, para nada. La infraestructura, es el sistema educativo, nuestros impuestos no son ni altos ni bajos en Argentina, son un quilombo. Es el hecho de que ingresos brutos o demás te traba, terminás pagando 3 veces ingresos brutos si operás en 3 provincias. Los problemas son múltiples y tienen que ver con la competitividad, entendida de manera integral. El tipo de cambio es una parte de la competitividad, no toda. Perfecto. Argentina nunca tuvo una política industrial sostenida en el tiempo. Sí, tuvo. La tuvo. Tuvo en el 45 con Perón, tuvo una primigenia política industrial con Irigoyen, tuvo política industrial con Perón, tuvo política industrial con Frondizi. Argentina tuvo un proyecto de política industrial que trascendió incluso varias décadas, cambiaron las prioridades, hubo un intento de política industrial, buena, mala, regular, entre 2003 y 2011, hubo un intento de política industrial entre 2019 y 2023, pero que la conducción política no permitió que se establezcan las bases. Sí. Por ejemplo, hoy, esto de electromovilidad, proyecto de ley, dormido en el Congreso, hoy está de vuelta promovido, está la diputada Julia Estrada lo ha promovido de vuelta y demás. En el 2021 durmió el sueño de los justos. Y en ese momento es llevarle al Congreso la discusión de la Argentina del 2040. Con lo cual, la política industrial en realidad no tendría que ser una cosa de, bueno,
hacemos unos años política industrial y unos años no. No, es una política de una Estado política de sostenida en el Estado. tiempo. Ningún país de lo que nos gusta no tiene una sostenida en el tiempo desde hace mucho. Perfecto. Producir en Argentina siempre es más caro que importar. No siempre. No siempre. Bien. La industria argentina ya no existe, somos solo un país de servicios. No, para nada. Tenemos industria, tenemos servicio y tenemos campo. Y tenemos energía. Bueno, eso sí. Exactamente. Esto lo hemos explicado. Hagan rewind. Para si no. La última. Las provincias no tienen lugar en la industria del conocimiento. ¿Cómo que no? La industria del conocimiento es la más federal de todas las industrias. Mirá Tandil, mirá Posadas, con el Silicon Misiones y con la escuela de robótica. Silicon Misiones me encanta. El Silicon Misiones, sí. El nombre es da para que la gente haga chistes, pero está buenísimo. Es un proyecto muy interesante. No, está muy bien. No, a ver, el hecho La de que vos... pretenciosidad roverista. Acá me parece que vale una aclaración porque Sí. la gente no suele... Cuando la gente piensa en los servicios, se mezcla con una concepción más estilística del mundo de los bienes. ¿Qué es? Cuando vos pensás en bienes, pensás una fábrica, gente en una línea de producción, laburando. En el mismo lugar físico. Sí, medio Chaplin la cosa. No, vas a Toyota, Sí. vas a Sinteplas, vas a, no sé, no quiero nombrar marcas, ya nombré 2, no importa, pero vas a cualquier fábricas que te ves Sí. los robots, la gente, hay fábricas de muy alta calidad en Argentina, esas 2 que nombré son 2 ejemplos, pero no sé, si mañana una automotriz dice, che, me quiero ir a Uruguay, lo piensa 4 veces porque tiene que mudarse. En el mundo de los servicios, no tiene toda esa infraestructura atrás, necesita conectividad, necesita infraestructura de cables, obvio. Pero en el mundo de los servicios supera la especialidad física. Vos en los Sí, equipos está más despojado. Vos en los equipos de trabajo tenés 3 salteños, 2 porteños, un cordobés, porque es cosas que mandás por mail, alojás en una nube, son servicios que no dependen de la cuestión geográfica. Con lo cual, si vos estás trabajando, prestando tu servicio desde cualquier provincia, vos estás inserto ahí, y es más, en Olacapato Salta, donde el salario promedio debe ser mucho menor, no sé si hay gente laburando en economía y conociendo en Olacapato, te la debo, pero en segmentos donde el salario mínimo es de 2,5 palos, 3 palos, donde el salario es mucho más alto, te genera un círculo virtuoso en la economía. Muchos intendentes, yo hablo con intendentes de todo el país, muchos intendentes quieren atraer servicios justamente por eso, porque no necesito instalar una fábrica, necesito que contraten gente de mi lugar a la que tengo que capacitar en ciertas habilidades, y yo ya con eso tengo un segmento de la población con salarios más altos que el promedio. Y esa lógica, más allá de las provincias, la podemos hacer internacional. Los equipos de trabajo tienen 5 argentinos, 4 colombianos, un egipcio y un turco, y están todos laburando para Disney. Hay una empresa que a mí me encanta, muy chiquita, poco conocida, Boat Media, que hace VFX. VFX hizo los efectos especiales. Hizo El Eternauta, hizo Atrapados, laburó para Disney, laburó para Universal. Son 25 pibes acá en Argentina, pero cuando arman equipos de trabajo, no todos los pibes laburan acá. Hay uno que está en España, otro que está en Egipto, hay gente que el labura. nómade digital. Y esa lógica es, bueno, eso existe, esa realidad existe. Entonces vos tenés que pensar, al momento de pensar legislaciones, al momento de pensar que esa lógica económica es una lógica nueva que llegó para quedarse, o sea que ahora se labura de esa manera. Vos con la realidad de vuelta no te peleás, la transformás, la mejorás, pero no te peleás. Y en parte esa premisa de ese verdadero falso esconde un poco que se piensa a la lógica de servicios como la lógica de presencialidad física mano a mano y el on the job, digamos. Sí, una vieja lógica del mundo del trabajo. Claro, o sea, para un mundo del trabajo que es súper diverso hoy, es recontra diverso, y que después hay debates mucho más profundos, filosóficos, humanistas. Yo laburo desde que tengo uso de razón 15 horas por día, todas cosas que me gustan, pero Sí. nunca le pones un freno hasta lo que te gusta, lo que no te gusta, qué cosa es académica, qué cosa es laboral. Bueno, las fronteras se van difuminando, y obviamente lo que vos ves es, che, ¿y está rindiendo todo esto a la gente? ¿Le rinde a la gente todo esto? Bueno, son cosas que son los debates en los que sí nos tenemos que centrar. Son los debates de los próximos 20, 30 años. Sí. ¿Y de qué van a laburar los pibes que están hoy en la escuela o los pibes que todavía no nacieron? Gran pregunta esa. Leandro, muchas gracias por venir. Te sacamos como 1 hora de vida, pero bien. Ahora, perfecto. Tengo hambre.